¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un momento increíble, uno de esos puntos de inflexión en la historia. Cómo un pequeño grupo de conquistadores españoles logró algo que parecía imposible, nada menos que capturar al emperador Moctezuma en el corazón de su propio imperio. A ver, pensemos en el desafío. Hernán Cortés en la majestuosa Tenochtitlan en 1519. ¿Cómo se le hace para apresar al hombre más poderoso de ese mundo, rodeado por miles de sus guerreros? Pues para entender su plan, primero tenemos que irnos a la costa, porque un incidente, uno que parecía menor, le dio la excusa perfecta que necesitaba. Y es que esta historia no arranca en la gran capital, no. Empieza a unos 80 kilómetros del asentamiento español de la Villa Rica de la Veracruz, en un poblado llamado Nautla. Ahí se encendió la mecha. Aquí es donde chocan dos mundos. Fíjense, por un lado está Cualpozoca, el recaudador de tributos de Moctezuma. Por el otro, Juan de Escalante, el comandante español que protegía a sus nuevos aliados totonacas, a quienes ya les había dicho, ustedes ya no paguen nada. ¿Se imaginan la tensión que había ahí, no? Era una bomba de tiempo. Entonces, Escalante va a Nautla para enfrentar a Cualpozoca. En la pelea, las cosas salen mal y Escalante queda herido de muerte. Y esa noticia, cuando le llega a Cortés, fue justo el pretexto, la justificación que él estaba buscando para actuar directamente contra Moctezuma. Así que con esa noticia en la mano, volvemos a la acción en Tenochtitlan. Cortés ya tiene su excusa y su plan está a punto de empezar. Y lo va a hacer, pero ya. Y llega el día clave, 14 de noviembre de 1519. Cortés ejecuta su jugada. Se presenta en el palacio y, sin rodeos, acusa directamente a Moctezuma de haber ordenado el ataque en Nautla. Hay que imaginar la escena. ¡Qué movida tan arriesgada en el mero centro del poder mexica! La reacción de Moctezuma, claro, fue de incredulidad total. O sea, él era el Tlatoani, el gran gobernante, una figura casi divina. La sola idea de que lo tomaran preso era un insulto que ni siquiera cabía en la cabeza, ni para él ni para todo su pueblo. Pero Cortés, que era muy astuto, se lavó las manos. Le dijo algo como, «Mire, no soy yo, son mis capitanes los que exigen que venga con nosotros». Básicamente le planteó un ultimátum disfrazado de una salida pacífica a una amenaza de muerte. Y en ese momento de máxima tensión aparece una figura clave. La intérprete, Marina, también conocida como la Malinche. Es ella quien le traduce la amenaza, pero también le da un consejo, casi una advertencia. Le dice que cooperar es la única forma de salvar la vida. Para evitar una masacre ahí mismo, en su propio palacio, Moctezuma cedió. Aceptó mudarse al palacio de Axayácatl, donde se alojaban los españoles. Y así, de un momento a otro, se convirtió en un rehén. Un prisionero de lujo, sí, pero prisionero al fin y al cabo, en su propia ciudad. Ok, con el emperador en su poder, Cortés no se quedó quieto. Empezó a mover sus fichas para deshacerse, uno por uno, de cualquier otro líder mexica poderoso que pudiera estorbarle. El primero de la lista, Cualpopoca, ¿se acuerdan? El de Nautla, lo traen a Tenochtitlan y lo queman vivo en la plaza pública junto a sus hijos. Y para que la humillación fuera total, a Moctezuma lo encadenan y lo obligan a presenciar toda la ejecución. Pero la cosa no iba a ser tan fácil. La siguiente amenaza vino de la propia familia de Moctezuma. Su sobrino, Cacama, el señor de la importante ciudad de Texcoco. Un personaje poderoso que obviamente estaba furioso y empezó a organizar una rebelión para rescatar a su tío y expulsar a los españoles. Pero ni siquiera hubo pelea. La rebelión se desarmó antes de empezar. ¿Cómo? Cortés usó a Moctezuma como carnada para atraer a Cacama a una trampa. Una vez que lo capturó a él y a sus aliados, puso en su lugar a gente de su confianza. Y así, sin disparar una flecha, consolidó su control político sobre todo el valle. Bueno, ya sin rivales políticos en el camino, Cortés se enfocó en las dos cosas que realmente movían la conquista, el oro y la fe. Usando la autoridad de Moctezuma, le ordenaron que exigiera tributo en oro a todos los señoríos del imperio. Y de esta forma, lograron juntar un tesoro inmenso, que se calcula en más de 160,000 pesos de oro. Una verdadera fortuna para la época. Y después del tesoro material,
fue por el tesoro espiritual. Cortés exigió algo que parecía una locura, que limpiaran el Templo Mayor. El Templo Mayor, el centro sagrado del universo mexica. Quería que quitaran a sus dioses, sus rituales, absolutamente todo. Y aunque Moctezuma y sus sacerdotes rogaron y protestaron, de nada sirvió. Los ídolos fueron retirados y en su lugar se pusieron cruces e imágenes cristianas. Con esto, la conquista ya no era solo política y militar, ahora también era espiritual. A ver, aquí es importante hacer una pausa. Mucho de lo que contaron los españoles en sus crónicas, cosas como los miles de sacrificios diarios o el canibalismo, hoy en día son temas de debate entre los historiadores. Se piensa que muchas de estas historias pudieron ser exageradas. ¿Para qué? Pues para justificar la conquista ante el rey de España y la Iglesia. Era más fácil presentar a los mexicas como unos salvajes que necesitaban ser civilizados. Entonces llegamos a principios de 1520. El panorama para Cortés parecía perfecto. Tenía el control del imperio, gobernando a través de un Moctezuma prisionero. Daba la impresión de que ya había ganado. Pero la historia siempre tiene giros inesperados, y uno muy grande estaba a punto de llegar. En abril de ese año llegan mensajeros con noticias urgentes. Una flota española enorme, con 18 barcos, ha aparecido en la costa de Veracruz. La gran pregunta era, ¿vienen a ayudar o vienen a complicar las cosas? Pues resultó que no eran refuerzos, para nada. La flota le enviaba al gobernador de Cuba, que era enemigo de Cortés, y venían con una misión muy clara: arrestarlo por desobediente. De repente, el conquistador se vio atrapado entre dos fuegos, con un imperio a sus pies que apenas controlaba y un ejército de españoles a sus espaldas que venían a detenerlo. El juego de poder acababa de volverse infinitamente más complicado y peligroso.